a continuar grabando la sesión y voy a compartir pantalla para indicarles algunas posibilidades que tienen dentro de los entornos virtuales. Sabiendo que tienen ya plenamente esclarecido los tipos de evaluaciones que podemos manejar, pues entonces vayamos a estos entornos para ver cómo les podemos manejar desde el punto de vista de la evaluación. Bueno, estoy compartiendo pantalla y estoy grabando. Como ustedes conocen, si es que alguno de ustedes ha ingresado, estamos trabajando un curso de contingencia que ya está concluyendo, un curso de contingencia en el que se les planteaba la posibilidad de hacer la adaptación por resultados de aprendizaje a sus asignaturas. Pero este curso ya está cumpliendo su objetivo, digámoslo así. Y hemos preparado otro, que justamente ya lo estoy publicando desde hoy, ¿no? Para que puedan tomar a mayor profundidad todo aquello que se ha estado hablando antes y que es motivo también de esta capacitación, para tratarlo ya más específicamente por unidades temáticas. Entonces, como les dije, tal vez el inconveniente más grave que se puede tener es el hecho de tener que hacer la adaptación de un modelo presencial a un modelo en línea. Entonces, a eso justamente le dedicamos la unidad 1, para que ustedes desde el inicio ya no tengan esa dificultad de aplicar una evaluación, sea de tipo diagnóstico, sea de tipo formativo o sea de tipo sumativo. ¿Por qué? Porque la adaptación implica que toda su planificación tiene que ser ya desarrollada por resultados de aprendizaje. Y si esa evaluación está desarrollada por resultados de aprendizaje, pues entonces ustedes efectivamente van a poder hacer sus instrumentos por indicadores de evaluación. Entonces, es muy importante esto porque, como les decía, influye en la motivación que tiene el estudiante para tomar la asignatura, pero también para evaluarse en la asignatura. Si un estudiante sabe, ¿no?, desde el inicio cuál es el resultado de aprendizaje que debe obtener y cuáles son los indicadores de evaluación que se le va efectivamente a evaluar de forma, sea formativa o sea sumativa, entonces el estudiante va como les digo, a motivarse porque eso se declara desde el inicio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando se empiezan a desarrollar los contenidos, ¿no?, que decíamos que es la adaptación, ¿no?, de un modelo de avanzar por contenidos a avanzar por resultados. ¿Cuál sería exactamente esa diferencia y cómo influiría eso en la evaluación? Si es que ingresamos aquí, vamos a ver que las actividades de aprendizaje que hace un estudiante, ¿no?, dentro de la planificación, al estudiante se le debe decir claramente qué tipo de actividad va a realizar, ¿no? Se le debe decir en qué tipo de componente o qué tipo de componente del aprendizaje el estudiante está trabajando, sea un componente de docencia, sea un componente de práctica, o sea un componente de aprendizaje autónomo. El estudiante debe tener claro a qué componente pertenece la actividad que está haciendo. Otra cosa que debe tener claro el estudiante es qué tipo de estrategia se está utilizando para que le vaya mejor, digámoslo así, en esa búsqueda de los resultados de aprendizaje que se están pretendiendo. Entonces, es necesario que el profesor sepa qué tipo de metodología le va a ir mejor. Otra cosa que es importante es que el profesor pueda medir los tiempos. Es decir, un profesor sí debe, cuando hace una actividad de aprendizaje, por lo menos en forma aproximada, ¿no?, decirle al estudiante qué tiempo le debería tomar esa actividad.
Porque como decimos, la evaluación es un proceso, pero es un proceso integral. La evaluación no es solamente del profesor hacia el estudiante. La evaluación también es del estudiante hacia el profesor, porque le puede permitir corregir procesos, como habíamos visto en la evaluación formativa, eso era parte, ¿no? Un profesor puede pensar, o podemos pensar nosotros, que una actividad a un estudiante no lo puede tomar más de una hora, pero es posible que el estudiante me diga o me pueda decir el verdadero tiempo que le ha tomado eso, para poder ir haciendo correcciones, no solamente pensando en el grupo actual, sino también pensando en los grupos futuros para ir afinando los tiempos de las actividades que yo estoy enviando a los estudiantes. Se dio una recomendación general en estos cursos que tuvieron que hacerse esta adaptación. Se dio la recomendación general que el profesor estime que el estudiante se va a demorar al menos el doble de tiempo de lo que él se demoraría haciendo esa misma actividad. Eso es salvaguardar los tiempos de los estudiantes y no entrar, ¿no?, en una situación en la que el estudiante tiene que cumplir la tarea de un profesor más la tarea de los otros profesores y se sienta agobiado porque los tiempos no le alcanzan. En un ambiente presencial eso lo podemos solventar por el hecho de que nos estamos viendo y podemos conversar con los estudiantes, la interacción es todo el tiempo, pero en un ambiente virtual eso puede complicarse un poco, o el estudiante puede tener cierto recelo de decirlo, ¿no? Entonces uno tiene que hacer un pronóstico, digamos de sí, lo más cercano posible a la realidad. Y el otro aspecto, el último, el fundamental, es la evaluación formativa que se va a aplicar. En todas las actividades existe la evaluación formativa. Solamente que ya lo específico que va a ser sumativo tiene que ser declarado previo a eso con una rúbrica, como les he dicho, ¿no? Entonces, la evaluación formativa aplicada para la actividad específica debe también declararse para que el estudiante sepa que toda actividad va a ser evaluada, aunque no necesariamente toda actividad vaya a tener una nota. O aunque así sea, que sepa que no toda nota va a influir en su nota final, sino que debe acostumbrarse y hacer cultura respecto de que también se está haciendo, ¿no?, formación a través de la evaluación. Eso es importante también influir, digámoslo así, en la cultura que el estudiante tiene respecto de la evaluación. Si es que se pudiera hacer la adaptación para que las actividades que antes hacíamos en la presencialidad puedan estar detalladas de esta manera, para que los estudiantes sepan a lo que se enfrentan, van a motivarse respecto de la actividad y los motivos por los que se hace la actividad. Y sabiendo que en toda actividad va a haber una evaluación, pues el estudiante sabe a qué tipo de evaluación se va a someter. Él sabe que tal vez no sea de inmediato, pero sabe que todo esto que ha trabajado aquí va a ser evaluado, ¿no?, en algún momento, mediante, por ejemplo, ¿no?, como decía acá, ¿no?, autoevaluación por cuestionarios, por ejemplo. O aquí, por ejemplo, el estudiante debe darse cuenta si tiene o no tiene el indicador de evaluación. Aquí entra mucho otro componente importante de la evaluación, que es la autoevaluación. La autoevaluación permite que el estudiante emita un juicio de valor propio y personal, que no tiene por qué compartirlo con el resto, ¿no?, pero que sí le permite saber cómo se encuentra preparado para la futura evaluación que se planifica. El estudiante mismo debe darse cuenta qué tan capaz o qué tan lejos o qué tan cerca está de lograr aquello que el profesor cree que ya todo el grupo debería tener, ¿no? Entonces, se debe exponer aquí abiertamente cuáles son los logros de aprendizaje que debe ir consiguiendo el estudiante con cada una de las actividades que se hace. Y obviamente genera recursos para que los estudiantes puedan acceder a esos indicadores de evaluación. Estos son generalmente los recursos que solemos exponer en clase, que solemos presentarlos o que solemos enviar a que consulten, a que hagan sus consultas bibliográficas, sus estudios, ¿no? Entonces, esos recursos se recomienda que en un curso virtual o en un entorno virtual también se faciliten al estudiante.
Uno puede recopilar esa información de los repositorios digitales, ahora que están abiertos, hay mejor acceso. Pero también puede hacer sus propias búsquedas y colocar aquí incluso hasta libros de bibliografía, ¿no? Que hay posibilidad en el ambiente virtual de dar toda esa facilidad. Entonces, así, por ejemplo, yo podría avanzar en actividades que me llevan a situaciones de evaluación declaradas. Entonces, eso es importante, ¿no? Que las situaciones de evaluación estén declaradas en cada actividad que hace el estudiante. Eso toma trabajo al inicio, toma tiempo, pero la recomendación es que ustedes puedan, ya este curso que se va a habilitar ahora en los entornos virtuales, ¿no? Ustedes saben cómo acceden aquí, ¿no? La vez anterior ya les había explicado, se van a su área personal y buscan formación en el docente universitario. Este curso que era una contingencia, que era solamente para manejar algunas herramientas, ya cumplió su función, como les decía, y estamos ahorita ya abriendo este nuevo que va a mayor profundidad. De hecho, ahorita les estoy mostrando ya cómo va a tener o cuál va a ser el aspecto del curso, ya cuando esté habilitado. Pero yo creo que esta misma noche ya lo voy a habilitar porque ya es una necesidad de la comunidad universitaria, ¿no? Tener ejemplos y saber cómo se puede hacer, o cómo se puede hacer esta adaptación, digamos, del entorno virtual. Entonces, aquí se les dio, por ejemplo, dos ejemplos de evaluación formativa, que luego lo podemos convertir a evaluación sumativa. Les había dado dos ejemplos, una consulta y una prueba. ¿Cómo podemos hacer que estas dos sean evaluación formativa y cómo puedo convertirles luego en evaluación sumativa? Fíjense aquí un ejemplo muy práctico, ¿no? Supongamos que vamos a hacer una consulta. Ahorita no les voy a explicar cómo se hace una consulta en los medios virtuales, porque eso ya es manejo de la herramienta. Si tienen alguna duda al respecto, solamente hagan clic aquí mientras todavía está activo. Y si no la encuentran aquí, pues, y ya se activa este otro curso, estará en este botón. Entonces, por ahora todavía se encuentra aquí. Hagan clic allí y vean cómo pueden hacer una consulta por medio virtual. Yo les voy a mostrar ya la consulta hecha para que se pueda ver cómo puedo trabajar aquí evaluación formativa y convertirla en sumativa. Aquí se había hecho una consulta en línea respecto de los estudiantes que tienen o no tienen internet en cada una de las asignaturas de todos los profesores de la Universidad de Cuenca. Hasta el momento yo puedo ver que 147 profesores han respondido a la consulta y se les dio un pequeño procedimiento para que puedan responder a cabalidad y no existan confusiones. Entonces, ¿qué se podría hacer si es que esto fuera, por ejemplo, una actividad de tipo evaluativo? Ustedes podrían generar una consulta en línea en la que los estudiantes puedan ir reportando su nivel de avance. Es decir, usted, respecto al indicador de evaluación que estamos trabajando, en este momento de la asignatura, o podrían referirse, si es que están concluyendo un proceso, podrían referirse, por ejemplo, a un resultado de aprendizaje. Y podrían decir, ¿qué nivel cree usted que tiene respecto a este resultado de aprendizaje del 0 al 10? Siendo 0 ningún avance y siendo 10 el máximo avance. Y coloque aquí, como estas respuestas son anónimas, los estudiantes se sentirán en libertad de decir, a ver, yo hasta ahorita creo que en este resultado soy un 5. Es decir, creo que soy a la mitad. Otro grupo puede, o otro estudiante puede decir, a ver, yo creo que soy un 8. Esta escala estuvo solo hasta el 8, pero ustedes pueden hacer una escala hasta el 10. Un estudiante podrá decir, bueno, yo creo que ya estoy en 10. Pero además de eso, ustedes pueden hacer que los estudiantes, cada vez que quieren hacer ese reporte, puedan guardar la elección y puedan eliminar la elección para hacer un cambio. Por ejemplo, un estudiante al inicio de semana dijo que estaba, qué sé yo, un 2. Pero al finalizar de la semana, las actividades que ha realizado ya le permiten estar, qué sé yo, un 7. Entonces el estudiante puede ir cambiando, ¿no?, su valoración, digámoslo, cada vez que él crea que lo necesita. Entonces dice, muy bien,
esta semana vamos a contestar la consulta, pero el día viernes vamos a hacer una evaluación. Y ustedes todos los días van a ir marcando para ver cómo estamos respecto al resultado de aprendizaje que se pretende lograr. Y vamos a hacer una comparación, ¿no? Ustedes les pueden decir, vamos a hacer una comparación entre el pronóstico que han hecho ustedes del promedio que se va a obtener y lo que realmente obtienen en la prueba. Esa prueba, ustedes podrían decir, no, esto tiene carácter formativo durante la semana, pero va a tener carácter sumativo al final de la semana, de tal manera que lo que ustedes han pronosticado de cómo se encuentran en el resultado, en el instrumento de evaluación que yo voy a aplicar, voy a ver qué tan cerca estoy de, de esa valoración que ustedes se han dado. La primera vez que hagan esta experiencia les va a ir bastante mal. Ellos dirán que están en 8, en 9, y el promedio estará en 4 o 5. Sin embargo, empieza a generar cultura, porque si se lo empieza a practicar de manera repetida y los estudiantes van a hacer una declaración de cómo está su aprendizaje, van a empezar a generar una cultura en la que poco a poco va a empezarse a aproximar el pronóstico que ellos hacen respecto de las evaluaciones que ustedes practican. Es una recomendación que les aseguro les va a funcionar porque la he probado algunas veces. Y lo que ocurre es que siempre los estudiantes empiezan a acercarse y empiezan a ser también más sinceros. Porque se dan cuenta que no tiene ningún sentido engañarse a sí mismos. Y además les motiva hacia las actividades de aprendizaje que pueden realizar. Entonces, fíjense cómo una herramienta tan sencillita como esta, ¿no? Hacer una consulta que implica hacer una pequeña redacción en la que explican esto y ellos hacen clic allí y se valoran del 0 al 10. Y eso lo relacionan con evaluación formativa para que ellos también diferencien entre lo que es formativo y lo que es sumativo. Lo formativo está en manos del profesor, pero fundamentalmente está en manos del estudiante. El estudiante tiene que asumir esta responsabilidad. A veces siempre la responsabilidad de la evaluación se le da al profesor. Y es lo peor que hace el profesor, o es lo que al profesor menos le gusta hacer. La evaluación es complicada, es fea. Valorar a una persona por lo que responde o por lo que hace, pero es parte de la profesión y toca hacer, pero tiene que ser una actividad compartida. Es decir, los estudiantes tienen que asumir su grado de responsabilidad respecto de la evaluación. Y eso, por ejemplo, les doy solamente un ejemplito, obviamente. A ustedes se les van a empezar a ocurrir nuevas cosas que pueden consultar a los estudiantes previas a las evaluaciones, para que sepan cómo viene el grupo, ¿no? Si pese a eso, un estudiante se descuidó y en la evaluación sumativa le fue mal, pues también habrá que aceptarlo, pero ese estudiante se va a dar cuenta de que a través de este procedimiento puede efectivamente sacarle mayor provecho a sus actividades de evaluación y a las actividades que le envía el profesor, ¿no? Y cómo puede evaluar. Otra herramienta bastante útil son las pruebas de autoevaluación. Como les digo, no les voy a indicar ahorita cómo se hace la herramienta informática, ¿no? Porque al hacer clic aquí, ven claramente cómo se hace y ganamos un poco de tiempo. Yo más bien les voy a decir qué resultados se obtienen y cómo se aplican. Aquí tengo un ejemplo de una prueba de autoaprendizaje. ¿Cómo la hice? Hice un banco de preguntas, de 100 preguntas. Bueno, toma tiempo, yo sé. Pero también es cierto que uno de alguna manera ya ha estado trabajando en el área y ha aplicado evaluaciones previamente. Si es que no lo ha hecho, pues sí, toca empezar a construir esos bancos. Más que como bancos de preguntas, empezarle a pensar como situaciones de evaluación. Situaciones en las que el estudiante puede someterse, ¿no?, a una evaluación que el profesor puede hacer planteándole situaciones. ¿Y cuáles son esas situaciones? Pueden ser preguntas. Una pregunta es una situación de evaluación, pero es solo una. No debería concentrarse solo en eso, sino también se podrían hacer preguntas tipo ensayo para que el estudiante pueda argumentar aquello que él sabe, ¿no? No es solamente cuestión de dar la respuesta correcta, sino es de argumentar esa respuesta correcta. Pueden hacerse también desarrollos, ¿no? El estudiante
aparte de hacerlo, aparte de argumentar, también pone ejemplos o también resuelve situaciones en base a lo planteado, ¿no? Entonces puede avanzar también más allá. Se puede también hacer pruebas de proceso, ¿no? En el que el estudiante puede ir diciendo qué tipo de proceso se puede aplicar a un problema específico que se quiere resolver. Y obviamente allí ya la dificultad de esto aumenta, ¿no? Y todo aquello que se nos pueda ir ocurriendo al respecto. En realidad podríamos hacer, o de hecho al final del módulo que les estoy mostrando, va a haber ya ejemplos bastante más amplios de cómo generar situaciones de evaluación. Pero suponiendo que tenemos resuelto el problema de las situaciones de evaluación, tomar algunas de esas situaciones y cargarlas aquí para que ellos puedan ser sometidos a una autoevaluación. Es decir, el criterio que hace un momento les mostré de la consulta no sería el único, sino que el estudiante aquí puede someterse ya realmente a una evaluación o a una autoevaluación que le permita darse cuenta si lo que él cree que tiene realmente lo tiene. Entonces, al hacer clic aquí, el estudiante va a responder, ¿no? 10 preguntas en 10 minutos, porque estas preguntas las catalogué que era suficiente un minuto por pregunta, pero ustedes tendrían que catalogar el tiempo que se les va a tomar. Y además les voy a permitir, esto diferencia evaluación formativa de evaluación sumativa. Además les voy a permitir 3 intentos. Es decir, el estudiante va a autoevaluarse una vez y va a saber qué tan cerca o qué tan lejos está de, digamos, una escala de 10. Después de ese primer intento, el estudiante va a poder hacer un segundo intento, es decir, mejora sus actividades, completa sus actividades, hace todas las actividades conscientemente, mejora procesos y se somete a una nueva evaluación. Esa nueva evaluación debe mejorarle respecto de su evaluación anterior. E incluso se permite una tercera, en la que el estudiante puede hacer por tercera vez esa evaluación para saber finalmente cuánto mismo tiene respecto de lo ideal, ¿no? Que sería el 10. Allí el estudiante puede darse cuenta más fielmente de cuánto está en caso de que esa evaluación ya tenga una calificación que va a ser de tipo sumativo. Entonces, aquí les establezco una clara diferencia entre lo que es una evaluación calificada, pero formativa, y una evaluación calificada de tipo sumativo. Ustedes verán aquí algunas personas han accedido a su calificación, pero solamente aquellas que están en azul son las que valen, porque es ya su tercer intento. El tercer intento, después de hacer 2 anteriores, ya empieza a mejorar su calificación y se ve que efectivamente el trabajo ha dado su fruto. Estoy haciendo evaluación formativa. Porque finalmente esta nota que está aquí tampoco es la que vale, tampoco es la que va a ir a su evaluación sumativa. La evaluación sumativa, ¿qué se recomienda? La evaluación sumativa se recomienda que en lugar de que sean 3 intentos, ¿no? En lugar de que sean 3 intentos, sea ya solamente un intento y sea ya tomado del banco. ¿Se acuerdan que yo les decía? Cuando tomé 10 preguntas, no tenía un banco de 100 preguntas. Entonces, de esas 10 preguntas las desclasifiqué, digámoslo así, para que los estudiantes se sometan a una autoevaluación. Pero las 90 están reservadas para ser cargadas ya a la evaluación sumativa. Y en ese momento el estudiante sabe que se somete a una evaluación, ¿no? Única, de un solo intento en el que la nota que saque, pues será la nota que saque. Y él sabrá si hizo o no hizo el suficiente esfuerzo para poder obtener la mejor nota posible. Y cuando hagan clic aquí, pues ya verán la única nota que el estudiante tiene y esas son las reglas de juego. Ustedes las establecen así y es lícito, es justo, obviamente, siempre y cuando se haya compartido con los estudiantes, de que así es como se va a evaluar. También están generando cultura respecto de la evaluación formativa y la evaluación sumativa, y además le están dando como
como las oportunidades suficientes para que el estudiante pueda mejorar en las actividades de aprendizaje que ustedes les han propuesto. Fíjense, dos ejemplos pequeños en los que podemos hacer claramente esa diferencia entre evaluación formativa y sumativa, ¿no? Lo pueden generar para sus cursos. Y así podemos ir trabajando algunos otros, ¿no? Porque no son las únicas herramientas del Moodle, pero la recomendación aquí sí es de que primero ustedes empiecen a manejar bien estas herramientas para que puedan ver todas las posibilidades de explotarlas. Entonces, así como aquí de inicio se les enseña a hacer esta adaptación metodológica, digamos, a estos ambientes, conforme vayan avanzando en el curso, se darán cuenta que aquí también se les da medios y herramientas, se les explica de mejor forma cómo generar este tipo de objetos de aprendizaje, ¿no? También vamos a trabajar algo de metodologías, seguimientos al docente y al estudiante, y aquí mucha autoevaluación de parte del estudiante mismo, y el tema final justamente se refiere a lo que estamos hablando hoy. Evaluación formativa y evaluación sumativa, para que los profesores puedan conocer tal vez ya más a profundidad, documentarse un poco más, leer un poco más respecto de estas evaluaciones, y aquí sí ya trataremos a profundidad cómo hacer los instrumentos de evaluación y cómo aplicarlos con los ejemplos que les estuve hablando arriba. Muy bien, entonces yo creo que este espacio de formación va a ser importantísimo que lo podamos trabajar. A ver, perdón. Trabajar como docentes universitarios que estamos requiriendo este tipo de espacios para poder hacer esta adaptación. Muy bien, teniendo esto les quería mostrar una última herramienta que pueden utilizar en caso de que digan, bueno, en realidad yo tengo más aspiración respecto de qué tipo de evaluación puedo hacer con mis estudiantes y cómo puedo de alguna manera tener un control más estricto respecto a lo que los estudiantes van a hacer, porque alguien me dirá, bueno, y en esos medios de mí, ¿quién me garantiza que el estudiante realmente está aprovechando lo que debe aprovechar? ¿O quién me garantiza que sabe lo que está ahí? Porque también surgen esas inquietudes, ¿no? Entonces, para responder eso, podría mostrarles una posibilidad adicional que tienen. Y para eso, voy a dejar de compartir la pantalla, ¿no? Para que les pueda yo indicar de qué manera podrían hacer esto, ¿no? Ahora, parece que estamos ya a 8 minutos de que se nos cierre esta segunda sesión. Tal vez sea necesario que nos volvamos a conectar, pero si nos dan los 8 minutos, pues yo creo que ya salimos, sino que me voy a quedar sin poder responder las preguntas, ¿no? Creo que lo mejor es darles esta última herramienta y luego nos conectamos ya solamente para las preguntas. A ver, lo que necesitamos para utilizar esta herramienta, tal vez un poco más convencional, pero tecnológicamente un poco más difícil de aplicar, es un teléfono inteligente, ¿no? Entonces, basta que el profesor lo tenga, no importa si no tienen los estudiantes. Sin embargo, ya cuando quieran aplicar la evaluación ya sumativa, con este método, pues los estudiantes sí que van a requerir tener también un teléfono. Bueno, entonces, lo que hacen es colocar el teléfono, ¿no? En una ubicación estratégica que les permita enfocar a un lugar específico. Yo lo voy a poner aquí, hice un inventito ahí con unas tablitas, que me permite ponerle el teléfono en el lugar que yo quiero y apuntando a la dirección que quiero, nada más. Entonces, una vez que está colocado ahí, va a necesitar una aplicación que la pueden conseguir en Play Store. Les muestro aquí un ratito, dejé de compartir para mostrarles el teléfono, pero ahora les voy a mostrar mi escritorio.
donde tengo la aplicación. Se llama DroidCam, ¿no? Ustedes digitan en Play Store DroidCam y les va a salir. Este es el icono para que les reconozcan. Entonces, la instalan, se van a Play Store y la instalan en el teléfono. Una vez que la instalan en el teléfono, en Play Store, luego van a Google, ¿no? Y en el buscador de Google van a escribir DroidCam. Esta de aquí, ¿no? Van a descargarse esta, que es la Dev47 Apps para Windows. Y al hacer doble clic aquí, o bueno, al hacer clic allí, aparece aquí, ¿no? Es la versión 6.22. Hacen clic aquí y se descarga. Una vez que han hecho eso, les aparece este icono de aquí. Entonces, lo que tienen que hacer es estoy poniendo la contraseña en mi teléfono para explicarles el funcionamiento, ¿no? Bueno, tengo instalado este icono en el celular y en el computador. Primero hago clic en el celular. Y una vez que hacen clic en el celular, hacen doble clic en el computador. Cuando hacen doble clic en el computador, aparece aquí un espacio en blanco. Este espacio en blanco lo llenan con los números que salen en el teléfono. En el teléfono les salen estos números. Los copian aquí y los copian acá abajo. Aunque estos ya vienen por defecto. El audio es recomendable que se use el mismo del computador, porque si ponen el audio del teléfono van a tener un eco. Entonces, quitan el audio y comienza. A ver, espérense. Aquí. A ver, no sincronizó. A ver. Esto funciona con el Wi-Fi, ¿no? La recomendación es que el Wi-Fi esté activado. Aquí tuve... Ese fue el inconveniente. Estoy arreglando para que funcione. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Estoy con un problema en la conexión y necesito salirme para poderle arreglar. Entonces, hagamos lo siguiente. ¿Les parece si es que volvemos a marcar unos 10 minutitos para poderles mostrar la herramienta? Porque igual ya se nos va a acabar el tiempo, así que no va a dar la posibilidad, pero puede ser tal vez la mejor herramienta que les pueda mostrar. Entonces, nos volvemos a conectar en un minuto, si les parece. Claro, Marco. De acuerdo. Entonces, ya nos vemos. Hasta luego.